Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Buenas doctora. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo noches, están? doctora. Muy buenas noches. A ver, ¿cuáles son las dudas de hoy? ¿Cómo andamos? Anabel, Doctora, qué pena, tengo problemas de micrófono. Si me regala un minutico, yo soluciono listo. Por allá medio escuché mi nombre. hola, hola, ¿nos escucha? Buenas noches. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Bien, gracias, doctora. ¿En qué vas, Janet? Doctora, estoy pues ya finalizando lo de resultados. Estoy en la parte de, pues ya como analizando la información, doctora. Ok, cerrando capítulo 4. Sí, señora. Muy Aún bien. no lo he cerrado, me falta alguna información, porque fue difícil porque terminamos año, entonces fue un poco Sí, difícil sí, la recolección. Sí, señora. sí. Pero bueno, ahí lo importante del capítulo 4 es vaciar solo resultados, no la interpretación, no lo que significa, porque esa es la discusión. O sea, el capítulo 4 va toda la información de resultados. Encontré esto, logré esto, esto y esto. Y luego ya en el capítulo 5 es donde van a decir qué significa que hayas encontrado ese resultado, ¿verdad? Es cuando le vas a dar el significado, lo vas a poner acá en la discusión, que es a veces lo que los confunde porque piensan que analizar datos y discusión es lo mismo. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Tú analizas los resultados, el capítulo 4, diciendo lo que encontré en general fue esto, conseguí tal cosa, ¿verdad? Logré que sí hay correlación o que sí me salió significativo, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero nada más el resultado. Y luego, ya en el 5, ahora sí, te toca explicar qué significa que haya salido el resultado que te salió. Esa es la diferencia. ¿Alguna Gracias, duda, doctora. alguien más? Sí, muy bien, muy bien. ¿Quién más se anima? A ver, ¿quién? A ver, Lore Hernández, ¿en qué vas, Lore? Hola, hola. Entonces, ¿quién? Alex, Alex, ¿en qué vas, Alex? ¿Nadie tiene dudas? ¿Seguros, seguros? A ver, piénsenle, piensen bien. Es para aclarar dudas, entonces díganme qué dudas traen, independientemente de en qué parte vayan. A ver, Yuri Yasmín, ¿en qué parte vas de tu tesis? Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Pues en mi tesis estoy en lo de, ya hice la interpretación de los datos, estoy a la espera de, de respuesta de la tutora en cuanto a unas preguntas que le había hecho, que ya le había preguntado a la profe en la clase anterior, en Ajá, cuanto a lo de que di mi análisis de datos, pues un poco puntualizado de los grados, y pues mis sí, sí, objetivos son a nivel general. Entonces ajá. estoy esperando la retroalimentación de ella y podernos el encuentro a ver si me orienta al respecto. En eso voy, doctora. Ah, muy bien, muy bien. No, pues
Ahí estás. Pero sí, aquí lo importante es estar bien cerquita de tu director para que vayan así en mancuerna, porque acuérdense, es tu director el que te va a liberar o no tu tesis. Entonces es el que tiene que estar, es el primero que tienes que convencer, ya después convencerás a tus sinodales, ¿verdad? Tus lectores. Pero ahorita por lo pronto es directamente con el director. Entonces, Sí, sí, señor. O sea, pues pues muy, igual a ella le hice la sí, pregunta basada en la clase que tuvimos con la profe. Le hice sí, la pregunta esa y pues estoy ahí a la espera de respuestas con la directora a ver cuándo exacto. nos podemos encontrar. Sí, señora. Perfecto, muy bien, muy bien. Joan Sebastián. Profesora, muy buenas noches. ¿Cómo está, compañeros? Buenas noches. Quería hacerte Bien. una consulta Sí, y me disculpas si de pronto ya lo dijiste, quizás no escuché. no hay problema. En el apartado de discusiones y conclusiones, la extensión de cuántas páginas debe ser. No hay número de páginas, pero mínimo tiene que ser el 10% de tu tesis. Es decir, si tu tesis es de 150 hojas, vamos a decir, Sí. entonces hablaríamos de 15 hojas promedio para este último capítulo. Pero no hay un número mágico que digas que a fuerza tienes que hacerlo, pero lo que sí tienen que pensar es que en el capítulo 5 es donde tú vas a presumir tu tesis. Es donde vas a decir que fue bien interesante y bien importante. Entonces, si lo haces muy cortito, estarías mandando el mensaje de que no es muy interesante tu tesis, puesto que concluiste en 2 hojas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de ampliar, porque el capítulo 5 es para presumir lo que hiciste, que todo lo que encontraste, primero lo estás discutiendo, ¿verdad? Y lo estás comparando con el marco teórico de otros autores y luego lo comparas con los estudios empíricos o sea, son otras investigaciones y qué encontraste tú y qué encontraron ellos. Y luego concluyes, por lo tanto, lo más importante de mi tesis es que se concluye que esto, o sea, entre más conclusiones saques, pues habla de algo más, o sea, de una investigación más rica, ¿verdad? Y luego todavía si puedes hacer recomendaciones amplias, pues también es muy interesante. Y luego que digas qué aportas, qué estás aportándole, tanto a la educación como a la sociedad en general, pues, o sea, en todo eso es como para lucir tu investigación, ¿verdad? Entonces, por Sí. eso es importante que te explayes explicando estos detalles y de ahí es donde te va a dar la amplitud tu tesis, ¿verdad? O sea, tu capítulo 5. Es precisamente por eso, es donde vas a puntualizar, a presumir, a decir que estuvo bien buena, que lograste tantas cosas, que vas a aportar tal cosa, que tú le recomiendas que hagan esto y lo otro, y luego incluso al final todavía dices, y todavía como me quedaron bastantes ganas, pienso hacer esta cosa y esta otra investigación. Entonces, eso es lo que te va a dar la amplitud. Mínimo 15 hojas, máximo las que quieras, pero recuerda que tiene que ser así como para convencer. Haz de cuenta, los lectores se van a ir al capítulo 5, porque el capítulo 5 pueden ver todo lo que hiciste en la tesis, porque estás hablando de los resultados, estás hablando del marco teórico, estás hablando de cuál fue la problemática, estás diciendo cómo la solucionaste. Entonces, si yo leo el capítulo 5, ahí tengo que encontrar información de todo. Si luego quiero, voy y veo los otros capítulos, pero con ver el capítulo 5, yo ya tengo una idea bien clara de lo que tú hiciste, ya sé cuál fue tu resultado. Ahora, si quiero ir a ver específicamente algún resultado en particular o cómo lo lograste, bueno, pues ya voy al capítulo 4. Si quiero ver un poco más de los estudios empíricos que comparaste en el capítulo 5, bueno, me voy al capítulo 2 a ver esos estudios. Pero si no, con ver el capítulo 5, yo me tengo que dar una idea bien clara y bien precisa de la investigación y se supone que, pues si yo la estoy leyendo, me tienes que convencer de que vale la pena tu investigación, de que es buena tu investigación. Entonces, por eso es lo importante del capítulo 5 hacerlo despacito, pero bien a conciencia, porque pues la carta de declaración de amor, ¿verdad? O sea, que es con la que vas a enamorar a tus lectores. Bueno, doctora, muchísimas Ok, gracias por su amable respuesta. Muy formal. para servirte, Jan. Bueno, no sé quién es el KMOGA84.
Yo, Caterina Moreno Gaviria. ¿Cómo está, profe? Sí. Catherine, adelante. Profe, mira, es que nosotros, yo estoy con un tutor y apenas vamos terminando el capítulo 4, ¿cierto? Pues ya nos Muy bien. revisó como el capítulo 4 Sí, sí. y pues se lo pasó por Tuni para que viéramos pues que no había pues como esos problemas, pero yo Tanta me estoy similitud. adelantando. Por eso, Ajá. pero yo me estoy adelantando y yo ya como planteé desde el capítulo 5, planteé pues como la incidencia de mi estudio en mis discursos de género en el aula de maestros de maestras y maestros en Antioquia. Y entonces yo empecé como a hacer primero como la incidencia, bueno, mi estudio en qué puede ayudar a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel municipal y a nivel pues de comunidad educativa. Pero de ahí, no sé, tuve la loca idea como de hacer como una producción teórica, como un artículo. Entonces, mi duda es esa, como que yo puedo anexar esa producción que hice, ese artículo, o eso no iría ahí. No necesariamente. O sea, acá en el capítulo va a ir una explicación. O sea, tú puedes ponerle una explicación de qué pretendes, ¿verdad? De cuál fue tu aporte al final, pero no necesariamente anexar un artículo propiamente, como lo estás diciendo, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo puedes, digamos, bosquejar dentro de tus distintas secciones. O sea, cuando estás hablando de recomendaciones, o sea, dentro de ese artículo hay recomendaciones, las pones en el área de recomendaciones. Lo otro que son aportes, lo pones en el área de aportes. Entonces, las grandes conclusiones a las que llega tu investigación, pues van en la sección de conclusiones. O sea, te conviene poner muy claramente o sea, cuál es tu conclusión, cuáles son tus conclusiones, son todas las que hayas logrado, y luego después, cuáles son tus aportes, cuáles son tus recomendaciones. O sea, esas tienen que ir así como muy, muy segmentaditas. Incluso el FODA, que son lo que te salió bien y lo que te salió mal de la investigación, también tienen que ir muy bien señaladas. Entonces, por eso yo les recomendaba que incluso podrían subdividir el capítulo poniéndole subtítulos a cada una de estas secciones para que quedara bien puntualizado. Entonces, más que hacer un resumen, porque sería así como un resumen de lo tuyo, te convendría mejor echarle como más ganas a que cada una de tus secciones quede muy bien fundamentada, muy bien formada, ¿verdad? Y entonces igual, o sea, si tus aportes son muchos y pues ahí los pones, o sea, que quede bien explícito todo, pero sí como secciones, no como un subcapítulo aparte, ¿verdad? No creo que te sume tantos puntos Muchas gracias, profe. para servirte, Kat. Mary, Sí, buenas noches para bueno, todos. Coloqué dos manitas porque tengo dos preguntas. no te preocupes, échale. Bueno, la primera dice que para iniciar el capítulo 5 con la discusión, se debe hacer una confrontación de los resultados contra el marco teórico y también un ¿Sí? contrastar con nuevas investigaciones. Correcto. Entonces ahí Te pierdes un poquito. me confundo Ahí las va. dos, entre el Sí, marco teórico y las nuevas no, investigaciones. mira, te voy a explicar para que quede muy claro. Lo del marco teórico, en el marco teórico tú estás comparando ideas. O sea, el autor tiene tal idea, el concepto que tú quieras, un concepto. Y entonces tú comparas si tú lograste ese concepto o no lograste ese concepto, ¿verdad? Pero en marco teórico contrastas conceptos. En cambio, en estudios empíricos contrastas toda la investigación. O sea, aquellos hicieron una investigación en quién sabe qué ciudad, con quién sabe qué población, y yo la hice con esta otra población, se compara, no se compara, encontré tales resultados, ellos encontraron tales resultados. O sea, en el estudio empírico comparas poblaciones o comparas metodologías o comparas resultados, comparas conclusiones, o sea, pues comparas la investigación tuya con la investigación del autor, ¿verdad? Ese es estudio empírico. Y nada más un concepto es el marco teórico. El marco teórico es conceptos, punto. El otro es toda la investigación. Ah, ¿Sí listo, sí, queda más me claro? aclaro. Sí, señora, Ok, estaba confundida porque para mí sí, era como quedan muy parecido. cerquita. Sí, sí, Sí. quedan muy cerca. Pero, Y pero otra, esa es la pequeña gran diferencia.
Sí, doctora, y en esta, digamos ya en el capítulo 5, yo aún Sí, puedo modificar el capítulo 2, perfecto, porque completamente, si completamente. encuentro un estudio y lo coloco en los dos capítulos. Sí, o sea, tú ahorita te encuentras un artículo padrísimo que dices, lo quiero incluir, me conviene, lo puedo usar bien fácil aquí en la discusión. Perfecto, nada más vas al capítulo 2, allá escribes una seccioncita ahí donde metas el artículo para poderlo citar luego en el 5. Pero sí, o Ah, sea, correcto. la tesis no está cerrada. O sea, ya está revisada y así como está perfecto. Pero le puedes agregar, siempre le puedes agregar. Es más, si terminas la tesis y resulta que tienes 110 hojas en lugar de 120, que es lo mínimo, vas a capítulo 1, a capítulo 2, a meterle más información para inflar, por así decirla, y poder brincar esas 120 páginas mínimo que tienes que tener en estos 5 capítulos, ¿verdad? Exacto, o sea, Entonces, puedo incluir teoría, pues para siempre. hacerlo más, o sea, Sí, la sí, sí, necesito claro. para hacerlo más rico, pues, decir Sí, algo, ¿no? exactamente. Y sobre todo porque va saliendo información nueva o información que ahí estaba, pero tú no la habías visto. Y ahora la encuentras y ves que te sirve incluso más que lo que tenías. Ah, bueno, pues no hay problema. Para citarlo, el único requisito es que esté en el 2. Bueno, voy al 2, escribo, ya lo tengo, ahora sí, ya lo refiero al 5, pero sin problema. O sea, la tesis es tuya y la puedes seguir creciendo, mejorando los 5 capítulos, todo. Sí, y bueno, la última, pues otra Sí, inquietud que tengo es que hemos escrito en pasado y hasta ahora me voy sí, a sentar a hacer la discusión en presente. sí, Sí, exactamente. entonces así como una párrafo así pequeñito para yo más o menos. Es que antes dijiste, o sea, en el año pasado salió quién sabe qué cosa y yo hice tal cosa y bla, bla, bla. El mes pasado hice las encuestas y ellos contestaron que quién sabe qué, que quién sabe, o sea, porque pues eso ya pasó, ¿verdad? Pero entonces ahora, ¿yo qué estoy concluyendo ahora? Ahora lo que concluyo es que es bien importante que los niños se laven los dientes porque si no se les pican las muelas. O sea, pero eso ya lo concluyo en presente. Que puedes, aquí tampoco es camisa de fuerza. De repente puedes hacer una frase en pasado y otra en futuro, porque, por ejemplo, las recomendaciones van a ser en futuro, ¿verdad? Tú estás recomendando que se haga tal actividad posteriormente o que se apliquen tales cosas. O sea, vas a ir tantito a futuro, puedes ir tantito a pasado, pero básicamente estás concluyendo ahora. O sea, con todo lo que ya sabes, ¿qué concluyes ahora? Bueno, yo concluyo que ahora es importante hacer tal cosa, que se haga tal cosa, o yo concluí que ahora esto es lo importante. Pero no se angustien por tanto porque todo esté en presente y dije esta palabra en pasado o esta en Sí, futuro, eso, no. eso O era sea, lo que me sí, preocupaba no, porque no, ya no, no, no. empecé y no, o Ajá. sea, Sí, sí, admiro o los sea, escritores de ajá. novela. Sí, pero es así platicadito, o sea, de repente puedes agarrar algo del pasado, pero luego ya lo mencionas en presente y como te digo, de repente vas a dar recomendaciones que van para futuro. En mis próximas investigaciones yo las quiero hacer de esto y del otro, o sea, son a futuro, ¿verdad? Entonces, son futuras investigaciones. Entonces, no se angustien tanto, o sea, en grueso va en presente porque es lo que estás concluyendo ahora después de todo un año de estar haciendo una tesis. O sea, yo ya hice una tesis todo un año, estuve trabajando, estuve investigando, sacando información, haciendo encuestas, entrevistas o lo que haya hecho, y ahora me siento y concluyo en este momento qué pasó, ¿verdad? Pero entonces es así, no es que todo tiene que ir en presente, pero en Listo. general está en presente porque lo estás concluyendo ahora. Pero sí, o sea, matizas en algún momento tanto un poquito pasado, un poquito futuro, sí, así Dentro del es. diálogo pueden ir Sí, sí, varios sí, tiempos, pero general claro, es el presente. exacto. Sí, 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 señora. Y lo último, doctora, para aprovechar sí, sus adelante. conocimientos. En la primera parte, cuando yo empiezo a hacer la discusión, tengo que evaluar el trabajo con relación al objetivo, a la pregunta,
Sí. a los supuestos teóricos. Cuando empiece yo con relación al objetivo, tomo el objetivo general, porque ese encierra Sí. los específicos, no cojo Correcto. cada uno, no, el No. general. Es la pregunta general, es el objetivo general, ¿verdad? Porque con ese, o sea, los demás, los específicos te ayudaron a completar el general. Entonces, tú vas sobre el objetivo general, que es el importante, que es el grueso, ¿verdad? Que es lo que realmente querías hacer. O sea, los objetivos específicos fueron los pasos para llegar al objetivo general. Entonces, el que discutes es el objetivo general. Y acuérdense, el concepto más importante es tu objeto de estudio o tu categoría principal, no las accesorias, o tu variable dependiente, no las independientes. O sea, en eso, a la hora de discutir y de concluir, recuerden siempre cuál era mi objeto de estudio. Objeto de estudio, categoría principal o variable dependiente es sinónimo, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy estudiando? Entonces, el tema principal, no los temas con los que confronté mi tema principal. O sea, mi tema principal se llama objeto de estudio, se llama categoría principal en Quali, se llama variable dependiente en Quanti. Ese es el tema. Ese es el tema alrededor de lo que vas a discutir. No vas a discutir cada categoría por separado porque no, o sea, esas categorías fueron para, las investigaste de cómo estas le ayudaban o le perjudicaban a mi tema de estudio. Entonces, este tema de estudio, a partir de ahí, es toda la argumentación que quieras hacer es a partir de esa categoría principal, no al revés. Correcto. Ahí entonces tomo lo más importante, no Sí. dimensiones, subdimensiones, no me extiendo, No. sino No te- los ejes temáticos, el eje Sí, temático de mi el investigación. principal, y por supuesto van a salir los otros temas, porque obviamente pues va a ser con Nombrado. eso, ¿verdad? Pero el foco o la forma de redactar siempre va a ser a partir del mero, o sea, de tu objetivo principal, de tu categoría principal, ¿verdad? Señora, Contrastada con lo que quieras, pero tu categoría principal, o sea, en eso tiene que poner atención porque de repente a veces se pierden foco y empiezan a explicar las otras categorías que pues no son lo mero, ¿verdad? Mucho menos las dimensiones o se subdimensiones, esas ya pierde, no como son que se tema. pierde el interés, ¿no? Para el lector. De pronto No, a pues uno sí le gusta, pero pero la se gente, pierde el foco, porque tú sí, traías la intención de analizar X problemática, o sea, un tema. Y obviamente contrastado con otros, es obvio, ¿verdad? Pero traes un tema principal. Bueno, a partir de ese es todo gira alrededor de ese. Pero no tienes que perder de foco cuál es el principal. Y no irte con los accesorios porque si no te pierdes y pierdes al lector. Y va a decir, bueno, pues entonces ¿de qué se trataba esto, verdad? sí, señora, muchísimas gracias. Para servirte, Mary. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Arcadio. Arcadio, buen día. Muy buenas noches, doctora María Adela y compañeros. A tus órdenes. Doctora, bueno, es que hace un momentico estaban hablando digamos, del tiempo en el cual se escribe, pero, o sea, me surgió como una dudita en realidad entonces digamos, pues no sé si sea mucha molestia, digamos, capítulo a capítulo, Sí, ¿cuáles más que todo son en mira, presente, pasado? la ¿Qué pasó? verdad es que casi los primeros 4 van en pasado, ¿no? Pero, Listo. porque el primero, por Primeros ejemplo, 4 pasado. el primero estás hablando de historia. Sí, señor. ¿Cómo redactar Sí. en presente la historia? Pues ya fue, Claro, ¿verdad? sí, O sea, ese claro. tiene como mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, hay pedacitos que van como en presente, por ejemplo, la pregunta o el supuesto, que es una afirmación, pues esos no van necesariamente en pasado, ¿verdad? Pero todo lo demás, el contexto, la historia, o sea, todo lo demás, pues obviamente, pues va en pasado porque es historia. Pero Claro. como te digo, algunos pedacitos van a ir en presente, de eso no es problema, pero el grueso es en pasado. Luego el capítulo Sí. 2, que vas a decir cómo definen otros autores
la teoría educativa o cómo hablan de cada una de las categorías, pues obviamente también, como es algo que ya se escribió hace tiempo, pues lo vas a redactar un poquito como en pasado, ¿verdad? O sea, Pasado, claro, sí. ¿verdad? Pero igual, de repente, algunos pedazos los podrías poner en presente, pero no en futuro. O sea, porque en futuro, no, o sea, es imposible que quieras hablar de lo que alguien ya escribió y que lo pongas en futuro. No se puede, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. por eso iría también en pasado. Luego, el tercer, Metodología. sí, la metodología, como es lo que ya hiciste, ¿verdad? Ah, bueno, en esta investigación se utilizó el método, enfoque cualitativo, el diseño, investigación, acción, bla, bla, bla. O sea, entonces es también, o sea, se entrevistaron 14 elementos, no se van a entrevistar, o sea, ya se entrevistaron. Se entrevistaron 14 personas, los expertos que validaron ya, antes lo validaron, el instrumento, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la redacción va más en pasado, o sea, te digo, puedes poner un poquito de presente, pero es presente Claro. revuelto con pasado, o sea, va más pasado que otra cosa, Más. ¿verdad? Luego, Sí. en los resultados, ¿qué encontraste? Bueno, se encontró, porque acuérdense que siempre va en tercera persona, se encontró que la mayoría de los entrevistados creían que esto, pitos y flautas y bla, 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 o sea, pues como ya lo encontraste y lo estás redactando, normalmente pues también lo platicas un poquito en pasado. No dices, se va a encontrar que tres dicen que está blanco y dos que está negro. Pues eso ya, o sea, ya lo tienes, ya está atrás, ¿verdad? Entonces, Claro. se va como natural. De repente, algunos momentos podrás usar el presente, pero la mayoría vas a estar hablando en pasado, ¿verdad? Sí, claro. Y luego cuando escribes de lo Bueno. que dijeron ellos, pues les preguntas, ¿tú qué opinas? Ah, no, pues yo creo que a nosotros siempre nos han tratado así y así y así. Pues bueno, el que tu entrevistado está hablando en pasado seguramente, porque dice, ah, bueno, es que a mí siempre me toca que cuando yo he ido a la escuela, a mí me dicen que yo vaya para allá y que yo venga para acá, y ese pedacito que tú pones, ese lo pones como lo dijo el entrevistado, casi siempre lo dijo en pasado, porque le estás preguntando de lo que ya vivió, ¿verdad? Entonces, Listo. a menos de que fuera una pregunta de futuro, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué recomiendas? Ah, bueno, entonces se va a ir a futuro, ¿verdad? Pero entonces así, como te va saliendo como naturalito, ¿verdad? Pero no significa que todo el capítulo así no puede ir nada en presente, todo tiene que ir en pasado, no, ¿verdad? Solo que el grueso va en pasado, algunas cosas van en presente y muy poquitas en futuro, porque en futuro serían para recomendar, ¿verdad? Porque eso todavía no pasa. Entonces, la mayoría va a ser en pasado o en presente. Y el capítulo 5 va más presente que pasado, ¿verdad? Porque estás diciendo, o sea, la discusión pudiera ir un poco en pasado, pero la conclusión va en presente. Luego, ¿qué estás aportando? Pues también. Luego, ¿qué recomiendas? Pues incluso va a ser futuro. Y las próximas investigaciones también va a ser futuro. Entonces, es algo así, o sea, pero no se angustien de que tengo que poner una frase y no, es que no puede ir en pasado porque tiene que ir en presente toda o en pasado todo. No es así, no es camisa de fuerza, solo es la mayoría del capítulo va en este tiempo, ¿verdad? Verbal, pero no necesariamente todo a fuerza exclusivamente. ¿Sí? Bueno, listo. Por ese lado, listo, Ah, claritico, ya me queda. Muchas gracias. ¿Puedo hacer otra preguntita? claro, las que gustes. Bueno, entonces también nos comentaba que pues esta discusión la hacemos con base en lo general, digamos, de los objetivos o digamos, bueno, entonces, bueno, sin embargo, yo pensaba que podía ser un análisis de, por ejemplo, como ya había planeado hacer un diagnóstico, Ujú. entonces hablar un poco ahí de cómo encontré al grupo para poderlo comparar de cómo le fue, digamos, luego de la intervención, ¿no? Entonces, Cuando ¿cómo hiciera haces, ahí? cuando haces un pre y un post, ¿el tuyo fue cuál y cuánti?
quanti y con pre y post. Exactamente. Ok. Pero en los resultados vas a poner el pre y el post. Los resultados, o sea, ¿qué Sí. encontraste? ¿Verdad? Sí. Pero luego, o sea, en resultados, capítulo 4, pones qué encontraste en el pre y qué encontraste en el post. Hasta ahí, correcto. En la discusión vas a decir qué significa, o sea, que hayas encontrado una diferencia o que hayas encontrado similitudes o que no haya cambiado algo o que sí haya cambiado mucho, ¿qué significa? O sea, eso es lo que vas a poner en el capítulo 5, ¿verdad? Al principio, en el pre, los niños contaban del 1 al 3 y en el post, los niños cuentan hasta el 6. O sea, en el 4 dijiste que en el pre 3 y en el post contaban hasta el 6. Pero en la discusión vas a decir qué significa que ahora los niños sepan hasta el 6. Ah, bueno, es que gracias a que se hizo tal intervención y que bla, 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 y esto permite que los niños maduren y que aprendan la contabilidad, bla, bla, bla. O sea, el rollo que tú quieres decir de lo que significa ese resultado o esa diferencia o que no haya habido diferencia, ¿verdad? Pero el significado, ¿qué significa que haya salido esa comparación, ese resultado? Eso es lo que pones en el 5. ¿Sí? Bien, bien. Y lo mismo puedo hacer entonces respecto a, pues A pensaba todo, también de la estrategia didáctica que implementé. sí, de todo lo que tienes. O sea, haz de cuenta, en el capítulo 4 nomás lo presentas Claro. sin explicar el significado. O sea, nomás lo presentas. Esto encontré. Y en el capítulo 5 platicas qué significa que te haya salido eso, ¿verdad? Listo. Y entonces esa es la diferencia entre nada más analizar los resultados y acá discutir los resultados, porque incluso acá le podrías meter hasta de repente algo del marco teórico para sustentar que tú, al igual que quién sabe qué autor, encontró tal y cual cosa, que sí mejoró, que no mejoró, lo que tú quieras decir, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bien, 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 listo. También me Para, queda claro. Muchas gracias. para servirte. ¿Alguien más antes de despedirnos en la tarde de hoy? ¿Nada? Ok. Bueno, entonces aquí lo dejamos el día de hoy y nos vemos el próximo martes para despejar más dudas. Bonita tarde. Doctora. Gracias, profe, muy Gracias, amable. feliz Feliz noche. noche. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, doctora. Noche.